Damos la bienvenida a aquellos que estén siguiendo esta transmisión, esta grabación. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por la palabra del Señor? No por el pastor, no por el que habla, ¿verdad que no? Sino por la palabra del Señor, que es la que se va a exponer en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra. Podemos, Señor, estudiarla y queremos entender lo que hoy tú tienes para nosotros. Gracias, mi Dios, por el tiempo que nos has permitido alabarte, adorarte. Hoy queremos que nos hables conforme a tu voluntad soberana. Queremos que tú nos enseñes, Señor. No queremos ser nosotros los que hablemos, no quiero ser yo el que hable, sino tu palabra la que se exponga en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes a quitar toda distracción de en medio para que podamos poner la atención debida a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre les recuerdo, hermanos, que estudiar la palabra de Dios es como si estuviéramos sentados en aquel monte en Mateo capítulo 5, cuando nuestro Señor Jesús se sentó a enseñar. Porque son sus palabras, es su palabra fiel la que tenemos en la Biblia, en las Escrituras. Entonces podemos nosotros sentarnos con esa expectativa y también con esa reverencia ante lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Amén. Así que reitero la bienvenida a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos los que están presentes. Que el Señor les bendiga y vamos a leer Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26 es este momento en la vida de nuestro Señor Jesús cuando Él está a punto de ser entregado a los líderes religiosos para ser crucificado. Él está en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, y Él está orando. Él está clamando al Señor, al Padre, por todo lo que Él está a punto de enfrentar. Y quiero que leamos el versículo. Vamos a leer desde el 36. En Reina Valera, por favor, la versión si la pueden poner. Versículo 36 de Mateo capítulo 26. Voy a leer desde el 36 al 46. Cuando lo tenga, diga, lo tengo. Mateo 26, 36 al 46. Dice lo siguiente. ¿Está listo? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Quiero que sigamos, hermanos, hablando acerca de la oración, acerca de la necesidad de la oración. Ya ve que hemos estado hablando de esto en las últimas semanas, en los últimos meses.
Y hemos dicho que es muy difícil para nosotros tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, sobre todo de oración, porque no hay nada que deleite a nuestra carne en la oración. Yo te comentaba que podemos pasar horas viendo una serie de televisión, capítulo tras capítulo. Podemos pasar horas frente al televisor viendo una película. Puedes pasar horas viendo el celular. ¿Cuál, hermano? Viendo el fútbol. Horas viendo el fútbol. Eso es cierto, ahorita que ya hay partidos, ¿sí o no? Y no solo uno, a mí me impresiona cómo pueden ver uno, termina uno y se echan el segundo, y si hay tres se avientan, ¿sí o no? Podemos pasar horas frente al celular, en el Facebook, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí hay una distracción, un disfrute para nuestro hombre, para nuestra carne, ¿sí? Y puedes pasar horas ahí. Pero si tú doblas tus rodillas y quieres leer la palabra de Dios, te apuesto que no puedes pasar esas horas de manera tan sencilla. Sencillamente porque no hay nada para la carne en la oración. No hay deleite carnal en la oración. El Señor acaba de decir, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto ¿a qué? A orar, a entrar en comunión con Dios, pero tu carne no, tu carne no. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que Cristo está diciendo constantemente en este pasaje que podemos vivir una vida de victoria. Dice, velen y oren, manténganse alertas en oración para que no cedan ante la tentación, para que no cedan ante esas tentaciones carnales que vienen. Dice, velen y oren. Es posible que ustedes velando y orando no van a ceder ante la tentación. ¿Por qué nuestro Señor lo haría si no fuera posible? ¿Están de acuerdo? Si nuestro Señor Jesús nos está hablando de que es posible mantenernos firmes ante la tentación, es porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es porque es posible. Como seres humanos, es posible. Y quiero, hermanos, que reflexionemos en esto esta tarde. Y quiero que pensemos en la razón de nuestra condición espiritual. Primero, piensa en tu condición espiritual. Hace unos meses Sharon nos hacía una pregunta en una predicación. ¿Cómo consideras tu vida de oración? ¿Cómo consideras tu vida espiritual? Yo te diría en esta mañana. ¿Consideras tu vida de oración pobre, rica, abundante? ¿O definitivamente pobre y escasa? ¿Cómo consideras tu vida de oración? El tiempo que pasas diariamente leyendo la palabra de Dios y el tiempo que pasas en oración, ¿cómo consideras este tiempo? Respóndete a ti mismo, unos 20 segundos te doy. ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Solamente lees la Biblia cada vez que vienes aquí? ¿Cada vez que vienes aquí solamente abres la Biblia? Estamos como la viejita aquella que un día perdió sus lentes. Sí se sabe esa historia, ¿no? Perdió sus lentes y pasó lunes, no los encontraba, martes no los encontraba. Le llegó el jueves, el viernes y no encontraba sus lentes. ¿Sabe cuándo los encontró? El domingo. ¿Por qué? Porque los metió en la Biblia. Ahí estaban los lentes. Una semana perdidos, porque muchas veces, hermanos, solo leemos las escrituras cuando estamos aquí. Ahorita no la lea, ahorita póngame atención, ¿sí? Ahorita no lea la Biblia, póngame atención para que no se pierda por dónde lo quiero llevar. Aproveche allá en su casa cuando usted quiera leerla, pero aquí póngame atención para que pueda comprender a dónde lo quiero llevar. Y quiero que piense en su condición espiritual. ¿Cómo es su condición espiritual? Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, versículo 11. Hebreos 5, versículo 11.
El apóstol, el autor de los Hebreos, que se cree que es el apóstol Pablo, muchos creen, pero realmente no se tiene la certeza. Por eso mejor decimos de manera correcta, el escritor de los Hebreos está tratando de dar enseñanza más profunda a los lectores de esta carta, pero él les dice que no es posible y veamos por qué. 5:11, Reina Valera dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice Nueva Traducción Viviente: sobre todo porque ustedes, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La palabra tardos que vemos en Reina Valera dice: porque se han hecho tardos para oír. Nueva Traducción Viviente lo traduce como torpes para oír, torpes espiritualmente. Una traducción correcta también es: se han hecho perezosos espiritualmente. Dice: quiero enseñarles más cosas, quiero llevarlos a más, quiero enseñarles la profundidad de la verdad de la palabra de Dios y las riquezas que Él tiene para tu vida, pero se han hecho perezosos espiritualmente, entonces no puedo decirles. Y es que hay una realidad, hermanos, y es que nosotros decidimos entrar en apatía espiritual. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor en este momento, o hemos llegado a sentirnos estancados espiritualmente, o hemos dicho: siento que no avanzo espiritualmente, o siento que no crezco espiritualmente? Y hay personas que le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al lugar donde se reúnen, y me han dicho: es que no crezco espiritualmente, yo mejor me voy a otro lado. Y yo pregunto: ¿podemos crecer espiritualmente si nuestro único ejercicio espiritual está los domingos? No podemos. Así te hubieras congregado en la iglesia que pastoreaba Timoteo o el apóstol Pedro, no hubieras crecido. No hubieras crecido. Así el Señor Jesús mismo estuviera enseñando, si tú nada más ibas cada 8 días, no hubieras crecido espiritualmente. No hubieras abandonado el pecado, no se hubiera cambiado tu vida. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Y es que muchas veces nosotros caemos en ese estancamiento espiritual, pero ya recuerdas que yo te decía hace 15 días, algo como tal no existe. Cuando nosotros realmente nos detenemos de avanzar espiritualmente, no nos vamos a quedar ahí. Al contrario, nos vamos a morir espiritualmente y vamos a empezar a retroceder. Como el ejercicio corporal, alguien que ya hizo ejercicio por 10 años y de repente se detiene y se descuida en ejercicio y alimentación, ¿se va a quedar ponchado para siempre? ¿Trabucles para siempre? No, va a pasar un año y se empezó a aguadar, pero así. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden mis palabras, verdad? Los cuadritos se le van a hacer de gelatina y se le van a ir. Porque no permaneces, es un principio. Espiritualmente no es diferente. Si tú te detienes, no quedas ahí, no quedas con el nivel de espiritualidad donde tú llegaste. Al contrario, vas a empezar a retroceder nuevamente y a volver al principio. E incluso la Biblia advierte que puedes llegar a ser tu condición peor de la que era antes de conocer a Cristo. Miren qué advertencia, Pero nosotros decidimos, hermanos, entrar en apatía espiritual. El Señor Jesús les dijo: velen y oren, pero cada vez que regresaba, Él los encontraba durmiendo. ¿Sí vieron? Cada vez que Él regresaba, los encontraba durmiendo. Porque, hermanos, muchos no crecemos espiritualmente, y esta es una realidad, porque no hemos decidido pagar el precio del esfuerzo requerido. ¿Sí o no? No crecemos espiritualmente porque no estamos dispuestos a pagar el precio del esfuerzo requerido. Sencillamente no estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a congregar los domingos si es el mejor día de trabajo?
¿Cómo voy a estar presente en los estudios de miércoles, en los estudios del día, en la oración del día martes, el día miércoles, si yo no tengo tiempo? ¿Cómo me voy a parar más temprano para orar si de por sí ya me levanto a las 6 de la mañana? No estamos dispuestos muchas veces, hermanos, a pagar el precio de conocer más a nuestro Señor. Es cierto que el pecado en el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, es cierto que eso produjo apatía espiritual, produjo pereza espiritual, pero recuerde que en Cristo somos nueva criatura. Amén. Y tristemente, hermanos, entramos en un círculo vicioso en nuestra vida. Y quiero hablar a todos aquellos que han entrado en un círculo vicioso en su vida de pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento. Y tú te has dado cuenta que no creces espiritualmente, que no avanzas espiritualmente. Y no solo eso, sino que tu vida ha caído en un bache de un constante pecar y, entre comillas, arrepentirte. Pecar nuevamente y arrepentirte. Pecar nuevamente, sentir remordimiento, doblar tus rodillas, portarte bien unos días y volver a pecar. Estamos en Hebreos capítulo 5, hermanos, y como yo te dije, podrías leer esto en tu casa, pero él dice, tengo mucho más que enseñarles y es difícil de explicar, quiero que avancen, pero ustedes se han hecho perezosos espiritualmente. A partir del versículo 6, dice, por lo tanto dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué quiere decir esto? Lo acabo de explicar un poquito antes. El apóstol Pablo les está diciendo, yo quiero que maduren espiritualmente, yo quiero que crezcan espiritualmente, yo quiero que sean santos, yo quiero que el Señor los use poderosamente, que cada vez que abren su boca el Señor hable a través de ustedes. Dice el apóstol Pablo, pero no puedo explicarles más cosas, porque se han hecho perezosos espiritualmente y han estado dando vueltas, aquí dice, en el arrepentimiento de obras muertas. La vida del cristiano, hermanos, tiene que ir en ascenso, pero dice el apóstol Pablo, por el contrario, tienen que estar repitiendo constantemente el arrepentirse por los mismos pecados. Si bien hemos enseñado, hermanos, que el arrepentimiento debe ser parte de toda nuestra vida diaria, porque perfecto solo hay uno. Amén. Perfecto solo Cristo. Pero es necesario que vayamos dejando atrás las obras muertas, los vicios y pecados que nos tenían atados. Debemos dejarlos atrás. Y dice el apóstol Pablo, tenemos que dejar ya el estar dando vueltas en ese arrepentimiento de obras muertas. Dice, procedamos hacia la perfección, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos creen que el Señor quiere que avancemos? Yo quiero que hoy entiendas algo, hermano. Si estamos en una condición de no crecimiento, de que estamos muertos espiritualmente, de que te sientes estancado espiritualmente, quiero que hoy entiendas algo. El único responsable de eso eres tú. ¿Sí? ¿No es Cristo? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es tu esposo? ¿No es tu esposa? ¿No son tus hijos? ¿No es la iglesia? El único responsable de que no avances espiritualmente eres tú. Tenemos promesas de victoria, hermanos. ¿Para qué tendríamos promesas de victoria si no es posible vivir en victoria?
¿Para qué tendríamos promesas de victoria si el Señor sabía que íbamos a estar en un círculo vicioso de pecado y vicios, de tristeza, de frustración, de depresión? ¿Por qué el Señor nos daría palabras de victoria? Primera a los Corintios 10, perdón. Ponlo en Nueva Traducción Viviente, Primera a los Corintios 10, versículo 13. Permítame leerlo primero en Reina Valera. Desde el 12, dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que puedan soportar. ¿Es la voluntad de Dios que estemos tropezando día a día en la tentación? Es imposible que no venga la tentación, esa vendrá cada día. Pero es la voluntad de Dios que nos estemos tropezando y vayamos cantando ahí: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí se la sabe, ¿verdad? Yo también me la sé, no se preocupe. Santiago 1:12. Tenemos más promesas, hermanos, de bendición. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y ¿qué? Y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Nuevamente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman, a quienes lo aman, perdón. Dice Reina Valera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, dichosos son, felices. Hay promesas de victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque es posible. ¿Cuántos dicen que es posible caminar en victoria? ¿Poquitos? A ver, levante su mano. Es posible. ¿Cuántos creen que es posible realmente dejar la vida pasada? Es posible. Porque el castigo de nuestra paz ya fue sobre Cristo. Porque el pago por nuestros pecados ya lo llevó Cristo. Amén. Ahora, hermanos, te decía yo, quiero que te quede claro que el único responsable de una vida espiritualmente pobre y que ha caído en un círculo vicioso de pecado y arrepentimiento eres tú mismo. ¿Sí? Yo quiero preguntarte, si el Señor nos ha dado promesas, si el Señor ha pagado el precio, si el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos cada día, ¿por qué vivimos en derrota espiritual? ¿Por qué vivimos en derrota espiritual? Piénsalo por un segundo. Gracias. ¿Por qué, si el Señor ha prometido darnos la salida, por qué no tenemos fuerzas para tomar esa salida? Porque la promesa de la salida ahí está, hermanos. Y el Señor siempre nos muestra qué hacer cuando viene la prueba y la tentación.
¿por qué entonces vivimos en derrota espiritual y por qué no tenemos fuerzas para tomar la salida? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué no avanzamos espiritualmente? La respuesta, hermanos, es más sencilla de lo que creemos. Y quiero que analicemos. Porque vivimos, hermanos, débiles espiritualmente. Estamos débiles espiritualmente. ¿Y por qué estamos débiles espiritualmente? Porque hay poca disciplina en nuestra vida para el ejercicio espiritual. ¿Por qué vives débil espiritualmente? Porque no te disciplinas para el ejercicio espiritual. Vamos a ver una comparación, hermanos. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ya hace 15 días introducíamos un poquito este tema. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. La siguiente, la parte segunda. En lugar de eso, 4:7, parte B. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Ya vio que se está hablando de entrenamiento? Dice Reina Valera, ejercítate para la piedad. Ejercicio espiritual. Ejercítate para la piedad, entrénate para la sumisión a Dios, es una traducción. ¿Qué es la piedad? La piedad, hermanos, es toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Es tu vida de devoción con Dios. Es tu respuesta a lo que Dios ha hecho, es tu búsqueda de Dios, es toda respuesta y actitud correcta hacia Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿está de acuerdo? Así que el Señor mismo nos ha dado muchas respuestas en nuestro mismo ser. Hablando del cuerpo físico, quiero preguntarte, ¿alguien podrá levantar 100 kilos sin entrenamiento? ¿No? A ver, tráiganme ahorita una pesa de 100 kilos. ¿Quién la levanta? A ver, ¿quién dice yo? La levantas, pero tu espalda se queda ahí. ¿Sí o no? ¿Alguien puede levantar 100 kilos sin entrenamiento? Definitivamente no. Si los 50 kilos que yo veo a mi hermano que se los carga como si fueran chocolates, yo digo, ay, ¿cómo le hace? Definitivamente no se puede, hermanos, es algo imposible. Es algo imposible. Sigamos leyendo, el versículo 8 dice lo siguiente: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. El apóstol Pablo está diciendo, el ejercicio físico es bueno. ¿Cuántos dan fe y legalidad de que el ejercicio físico es bueno? ¿Sí? Es necesario el ejercicio físico. Nos da salud, fortaleza física. Incluso tiene que ver con el buen ánimo que podamos tener cada día. Los que saben de esto no me van a dejar mentir. Y el apóstol Pablo dice, el ejercicio físico es muy provechoso, es bueno. Pero aún más provechoso es el ejercicio espiritual. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el ejercicio físico es limitado en alcance y duración, ¿sí o no? Tú puedes dedicarte toda la vida al ejercicio físico, pero su alcance es limitado. No va más allá de tu propio cuerpo y no va más allá de esta vida. ¿Cuántos años
¿80? ¿90? Hablemos de 85, ¿qué le parece? Ahí queda. Todo lo que tú te hayas entrenado, ahí va a quedar. Y tus cuadritos de todas maneras se van a hacer polvo. ¿Sí o no? Tus cuadritos se van a hacer polvo. Tus músculos se van a hacer polvo de todas maneras. No trasciende más allá. Pero hágalo. ¿Pero a qué voy? Es un ejemplo, hermanos, porque espiritualmente no es diferente. El Señor nos ha dado promesas para vivir en victoria. El Señor nos ha dicho, ha afirmado que es posible vivir en victoria. Él ha afirmado que nos ha dado una salida para cada tentación, pero no tenemos fuerzas para tomar esa salida porque estamos anémicos espiritualmente. Estamos anémicos espiritualmente, hermanos. A tal grado que no tenemos ni siquiera las fuerzas para caminar por la salida. ¿Por qué? Porque tu carne es más fuerte, porque la alimentas más. Como ya dijimos, la alimentas más con lo que ves, con lo que oyes. Pero tu espíritu está tan raquítico, está en inanición, está débil, no puede ni arrastrarse tu espíritu, porque no lo alimentas. Porque no lo ejercitas. Entonces, no tienes fuerzas para avanzar. No tienes fuerzas para tomar la salida. Y el responsable solo eres tú, hermano. Solo soy yo. Quiero que entiendas esa verdad. No importa cuántas veces hayas tú leído la Escritura. Puede ser una vez completa la Biblia, 2, 3, 7, 8 veces. Conozco a un tío que la ha leído 12 veces y está lejos del Señor. No importa cuántas veces hayas leído la Escritura, hermanos, si tú la dejas de leer, vas a retroceder. No importa cuánto hiciste en el pasado, cuánto trabajaste por el Señor, o cuánto has trabajado hasta el día de hoy, si eres pastor o enseñas o eres maestro, no importa cuánto entiendas de la palabra de Dios, no importa cuántos discipulados hayas tomado, en el momento que tú dejes de leer las Escrituras, en el momento que tú dejes de orar, en ese momento todo va a empezar a olvidarse. Así lleves 50 años conociendo al Señor, en el momento que dejes de buscar al Señor, vas a olvidarlo todo. Esa es la verdad. Vas a olvidarlo todo, hermanos. Y vas a olvidar porque lo dejaste de leer constantemente al Cristo que leíamos al principio en Mateo 26, que estaba llorando y orando en el Getsemaní, sufriendo y clamando al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa. Y ya hemos estudiado a qué se refiere la copa. Todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, la copa que Dios tiene en su mano es su ira derramada sobre la humanidad. Por eso Jesucristo, hermanos, y te lo repito, es bueno repetírtelo, no temía el sufrimiento físico de la cruz. Cientos de ladrones eran crucificados semanalmente. No temía el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento físico. Jesucristo temía que la ira de Dios iba a ser descargada sobre él. La ira del Padre lo iba a aplastar, lo iba a moler en la cruz. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio son más que salvación. Es que Cristo tomó tus pecados y los míos y los puso sobre sí mismo y dijo: Dios, estoy listo para recibir el castigo por ellos. Porque era un momento, en un instante, nuestro Señor, como diría el hermano Sugel, en ese instante Él vivió los millones de infiernos que nos corresponderían a cada uno de nosotros en toda la humanidad, en todos los tiempos. La ira de Dios derramándose, la furia de Dios derramándose. Por eso Cristo temía y por eso sus gotas de sudor eran como gotas de sangre.
Yo no sé si tú tienes temor, hermano, de enfrentar el juicio y la ira de Dios. Pero el hijo que conocía al Padre temía el juicio del Padre, porque lo conocía en gloria, lo conocía en esplendor, lo conocía en majestad. Muchas veces nosotros como seres humanos se nos hace fácil pecar, olvidar, mandar a volar todo lo que tiene que ver con Dios, porque no conocemos a Dios. Pero si conociéramos a Dios, que Él es santo, perfecto, poderoso, justo, temblaríamos de miedo, de la sola idea de enfrentar su juicio contra el pecado. Y cuando, hermanos, volviendo al tema, cuando nosotros, no importa que hayamos entendido esto, no importa que un día conocimos al Señor y el Señor nos llenó de su Espíritu Santo, si tú entras en pereza espiritual, en ese momento empiezas a olvidarte de todo esto. Empiezas a olvidarte de que Cristo cargó tus pecados en la cruz. Empiezas a olvidarte de que Él resucitó al tercer día y empiezas a vivir como siempre viviste, o peor de lo que eras. Por eso la Escritura nos habla de ejercicio espiritual. Vivimos en derrota espiritual, hermanos, porque así nos gusta estar, porque así hemos decidido estar. Las promesas están, la palabra está, la comunión con Dios a través de Cristo en la oración está, pero nosotros no lo hacemos. Y entonces tenemos vidas de derrota, de depresión, de desánimo y de pecado. Mi deseo, hermanos, es verlos plenos, victoriosos y santos. Estamos en Hebreos capítulo 5 y 6. Y solo para que vea cómo este bloque, Hebreos 6, versículo 12, el mismo contexto, dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Quiénes heredaron las promesas? ¿Los perezosos? No hay manera. Hermano, la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida cristiana? ¿De una manera mediocre? ¿O queremos heredar las promesas? Queremos heredar las promesas, hermanos. Debemos de tomar las acciones que sean necesarias para buscar al Señor cada día de nuestra vida, cueste lo que cueste. Si estás cansado o no, cueste lo que cueste. ¿Cuántos estarían dispuestos? No levantes la mano, ni mucho menos, respóndete a ti mismo. ¿Cuántos estarían dispuestos a tomar decisiones y cambios en su agenda con tal de comenzar a fortalecerse espiritualmente? Con tal de comenzar a ejercitarse espiritualmente. Dice 1 Timoteo 4:8, el ejercicio físico es poco provechoso, pero el ejercicio espiritual para mucho es provechoso. A diferencia del ejercicio físico, hermano, no solo te vas a beneficiar tú, con el ejercicio espiritual vas a beneficiar a los que te rodean, a los que te escuchen hablar, a los que te conozcan, a los que vean tu cambio de vida. Y no solo eso, sino que cuando mueras, ese no se queda ahí, no se hace polvo como tus cuadritos, trasciende a la eternidad,
Porque dice el Señor, descansarán de sus obras, de sus trabajos, perdón, pero sus obras con ellos siguen. Beneficio eterno, eterno, hermanos. Debemos de aprovechar el tiempo. Hablamos de eso hace 15 días. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. El tiempo se acaba, hermanos. Cristo viene por su iglesia por segunda vez. Y tan es una realidad que seremos arrebatados para irnos con Cristo y verlo en las nubes, que el enemigo lo sabe, el mundo lo sabe, y ya se empezó a cocinar la manera de poderle dar una explicación lógica a eso que viene. Hace 30 años era una burla hablar de alienígenas. Hoy se destapan los archivos y dicen es una realidad. Son estrategias, hermanos, del enemigo para poderle dar una explicación lógica a las muestras sobrenaturales que nuevamente vienen para la iglesia. El arrebatamiento viene y Satanás tiene que explicarle eso a la gente para que siga creyendo en él. Así que, hermanos, Cristo viene por su iglesia, viene pronto. Vamos a ejercitarnos espiritualmente. Si tú quieres tomar ese compromiso, hermanos, vamos a orar en esta tarde. ¿Le parece? Póngase de pie. Es el mensaje que traigo para ustedes en esta tarde. ¿Por qué no cierras tus ojos y reflexionas en lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo, hermanos? ¿Cómo están invirtiendo su tiempo? ¿Por qué vives? Estoy seguro que hay algo a lo que tú estás dedicado física y emocionalmente con disciplina. Y qué bueno, hay cosas muy provechosas. Pero ¿qué hay de tu espíritu? En aquel día, cuando el Señor te llame a su presencia, no te va a preguntar cuánto lograste tener. No te va a preguntar cuánto acumulaste en tu vida, cuánta riqueza obtuviste. No te va a preguntar qué puesto obtuviste en el trabajo. No te va a preguntar cuántos años trabajaste. No te va a preguntar si dejaste una herencia o no. Solo te va a preguntar si hiciste su voluntad. Solo te va a preguntar ¿qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? ¿Lo rechazaste? ¿O lo creíste y lo abrazaste con todo tu ser y viviste para él? ¿Me amaste con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma? Claro que no vas a poder responder, Él lo sabe, pero esas son las cuentas que tú vas a dar. ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? ¿Viviste para servir a los que te rodean? ¿Viviste para amar a los que te rodean? ¿Viviste para salvar a uno más de la condenación? Son el tipo de cosas que vamos a entregar en aquel día.
El alma que el Señor nos regaló, ¿cómo la vamos a entregar? ¿Ya viste que todo lo demás se quedó aquí en la tierra? Ahora cierra tus ojos y dile al Señor, si tú quieres tomar la decisión de vivir para Él cada día de tu vida. Eso no significa que dejes de trabajar, que dejes tus compromisos, pero sí significa un esfuerzo adicional para ocuparte de lo que realmente importa. Buscar al Señor cada día en oración y en la lectura de su palabra. Congregarte y servir a los hermanos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Servir a tu prójimo. Si tú quieres hacer ese compromiso, hazlo con tus propias palabras. El Señor toma tu oración muy en serio. Cercano está Jehová a todos los que le buscan. Cercano está Jehová a todos los que le buscan. A todos los que le buscan de veras, de verdad. Él está cercano. Si tú has sentido lejos al Señor, es tiempo que tomes la decisión de buscar su presencia cada día, porque Él está cercano. Él quiere llenar tu vida con su consuelo, con su amor, con su ternura. Él quiere llenar tu vida de todo esto. Y Él quiere regalarte salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Es un buen momento para que tú te arrepientas de la vida como la has llevado. No le hablo a quienes son nuevos, le hablo a todos. Porque como hemos dicho, podemos llevar años, pero quizá estamos lejos. Es un buen momento para que con tus propias palabras, yo no te voy a guiar a una oración, porque no hay oración mágica para ser salvo, sino un corazón sincero y arrepentido. Con tus propias palabras dile al Señor, si estás arrepentido de la vida como la has llevado, y si quieres comenzar una nueva vida en Él, necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y dile, Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por cargar con el castigo que yo merecía en la cruz. Te entrego mi vida. Con tus palabras dile, Señor, te entrego mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero ejercitarme espiritualmente. Padre, ya no queremos vivir en apatía, en pereza espiritual. Nos hemos convertido, Señor, tu iglesia el día de hoy en perezosos espirituales. Porque nos ocupamos de todo menos, Señor, de la piedad. Hemos dejado de ejercitarnos en la piedad, que es nuestra respuesta, Señor, correcta a ti. Hemos dejado de ejercitarnos en la sumisión a Dios y nos ejercitamos en todo. Ejercitamos nuestra mente, Señor, en la escuela, ejercitamos nuestra mente investigando, en el trabajo, ejercitamos nuestro cuerpo, Señor, haciendo ejercicio, ejercitamos todo lo que nos rodea, Señor, menos nuestro espíritu. Perdónanos, Padre. Ya no queremos seguir viviendo en pereza espiritual. Queremos caminar, Señor, de tu mano. Queremos tener las fuerzas, Señor, espirituales para tomar la salida cuando venga la prueba y la tentación. Porque hoy pecamos, Señor, porque espiritualmente estamos raquíticos. Hoy te fallamos porque espiritualmente estamos anémicos. Pero, Señor, en la medida que nos fortalezcamos espiritualmente,
tendremos las fuerzas para resistir la tentación. Porque minutos antes, porque horas antes, habremos estado en tu presencia. Y entonces el pecado nos parecerá despreciable, porque contemplamos tu santidad minutos antes, horas antes. De otra manera no podemos vencer, no podemos caminar en victoria. Padre, yo te pido por cada uno, Señor, de mis hermanos, de quienes nos visitan, de nuestros amigos, que vean este mensaje, que están escuchando este mensaje. Yo solo te pido, Señor, ayúdanos a caer en la cuenta de que somos responsables de nuestra condición espiritual. Y si queremos vivir en victoria, si queremos cumplir la gran comisión, Señor, como tú la has mandado, la decisión es nuestra. Tenemos que ejercitarnos espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.